Revisión documentada de la Iglesia de Dios. Estudios de la Iglesia de Dios. Formación ministerial. Este es un contenido publicado por Estudios de la Iglesia de Dios en 2023. Busca los espacios en Facebook, YouTube y en tumblr.com/estudios-id. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros hermanos de la Iglesia de Dios en formación ministerial, ya sea jóvenes, hombres y ancianos. Les invitamos a enriquecer estos contenidos con sus comentarios en los videos. Les recordamos que no estamos dirigidos a ninguna organización en particular, sino solo a la formación de la doctrina de la palabra de Dios en los miembros del ministerio. Pasa voz. Vamos a hacer una revisión documental de la Iglesia de Dios, misma que nos permitirá abordar algunos aspectos que tienen que ver con la fe, con nuestra distinción frente a otras corrientes, así como algunos aspectos de historia, y también podremos revisar alguna de la lista o del bosquejo de la lista más grande que hasta ahora se ha hecho, al menos visualmente, para revisar todas las iglesias de Dios que hasta ahora pueden ser rastreadas, al menos dentro de la actualidad. Pasa voz. Vamos a hablar acerca de algunos aspectos, algunos puntos a lo largo de estos videos. Sin embargo, vamos a dividirlos también en unas partes. Y vamos a comenzar por la parte de la fe y la identidad de la Iglesia de Dios. Esta es la parte 1. Y vamos así a comenzar. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos, y se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzada. Jeremías capítulo 18, versículo 15. Esta es la parte en la que nosotros nos ponemos a detener. Buscamos como Iglesia de Dios, como individuos, la senda antigua. Hemos observado que la doctrina de la Iglesia de Dios predica aquella senda antigua, pues no está adulterada con otro tipo de ideas, además de que también busca hacerlo directamente de la fuente original. Nuestra fe y de la identidad, propósitos y objetivo de este contenido. La principal finalidad es dar a conocer el porqué de muchas cosas que ocurren en lo que el mundo llama de nosotros como una corriente religiosa, y desmarcarnos doctrinal e históricamente de confusiones que desorientan a quienes rastrean el andar de la Iglesia a través de la senda antigua. Otro beneficio que encontramos al conocer nuestra identidad es la de fortalecer lazos de fraternidad con quienes tengan nuestra misma fe y convicción, más allá de las diferencias, las cuales pueden ser razonables y respetables. Estas pueden obedecer a algún tipo de influencia cultural, algún tipo de contexto histórico o incluso también a algún tipo de confusión en algún líder. Añadido a ello, pretende aportar a la clarificación de las huellas que muchos hemos querido buscar rastrear la historia de la Iglesia de Dios en el tiempo, sobre todo en la actualidad, que es cuando más numerosa es, y es que suele darse que hemos encontrado otros grupos de la Iglesia de Dios de los cuales nunca habíamos oído hablar y de los cuales nadie nos ha dado ninguna información. Algunos dichos en el mundo sugieren acertadamente que quien desconoce su historia está condenado a repetirla, y dado que la razón del que no seamos un solo cuerpo obedece a errores de carácter humano que no han reparado en la experiencia, la cual podría prevenir cualquier ruptura en nuestra comunión, es importante ayudar a sostener nuestra postura del porqué de nuestras creencias. Otra finalidad es que nuestros hermanos encuentren fraternidad en otros lugares del mundo, si es que la necesidad los lleva a emigrar a otros lugares. Lo último que queremos es descalificar o demeritar a nuestros hermanos o tener rencillas con otros grupos. Por último, pretendemos que esta información sea amena, de fácil comprensión y recreativa para todo aquel que profese la doctrina de la Iglesia de Dios. ¿Cómo nos identificamos? La mayoría de las iglesias de Dios usan los mismos datos. Algunos escogen un año de inicio en el 26, variado al 33 a.C. Sin embargo, ninguna se identifica como fundada por una persona específica, a diferencia de otras corrientes. Más adelante revisaremos algunos de los nombres más relevantes en la historia. Esto es importante porque incluso algunas fuentes que son bastante populares de consulta, como la Wikipedia o algunas otras, han tratado de mostrar que venimos de una línea o que incluso fuimos fundados por un hombre, cosa que ha sido completamente falsa y también ha sido negada en cualquiera de los espacios en donde la Iglesia de Dios da a conocer su presentación. Nosotros no nos identificamos como una denominación o rama del cristianismo, sino que asumimos que somos el tronco original de la Iglesia de Dios, la cual creemos que fue establecida por nuestro Salvador en tierra, como reconocemos a Jesucristo, Hijo Divino del Padre. Es decir, nosotros
No por ninguna arrogancia o alguna presunción decimos ser la Iglesia de Dios. Sin embargo, es algo que buscamos defender porque buscamos también la verdad y queremos que ésta sea la que nos guíe. Que todos los grupos existentes salieron de la Iglesia de Dios o de alguna de sus ramas que se han separado por diversas razones. Muchas de ellas tienen que ver con herejías, dispersión, persecución, motivos personales. Algunas personas que querían quizás brillar o que tuvieron alguna circunstancia que en la carnalidad o en el pecado los desvirtuaron y tuvieron que salirse a formar su propio grupo. También hay situaciones externas que han llevado a lo que consideramos como una doctrina verdadera se llegue a dispersar en varios lugares y que adopte diferentes formas. Sin embargo, nuestras principales características doctrinales son las siguientes. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y máxima autoridad de nuestra fe. Esto no se apega a la sola escritura, que es uno de los 5 puntos de fe, o más bien las 5 solas, que Martín Lutero impone, ya que dentro del protestantismo también hay mucha influencia de lo que conocemos como la tradición católica. Así es que ellos no se basan solo en la sola escritura, sino que también tienen una influencia grecorromana. Por ello es que la Iglesia de Dios se desmarca de ello. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y máxima autoridad de nuestra fe. Creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó. Es importante que nosotros recalquemos que Jesucristo para nosotros tiene divinidad, pues es Hijo de Dios. Así es que en otros grupos que se llaman cristianos y que no tienen en divinidad al Hijo de Dios o a Cristo, no pueden ser cristianos según algunas otras corrientes. Creemos que el bautizo es solo para adultos y nos hace parte del mismo cuerpo, es decir, esta es la forma en la que nos convertimos en miembros de la Iglesia de Dios. Creemos que hay un ministerio que es por imposición de manos. Creemos que es importante guardar un tiempo de reunión para leer la Biblia y entonar alabanzas. Dentro de los grupos en general religiosos, estas son las formas en las que nosotros nos vamos a marcar. Dentro del cristianismo, nosotros nos marcamos y nos destacamos aún más, pues no creemos en la Trinidad. Respetamos la ley de la alimentación, algunos también de la pureza. No creemos en el cielo y en el infierno. De hecho, nosotros creemos que va a haber una primera, una segunda resurrección y algunos creen incluso en una tercera. No festejamos fiestas paganas ni aceptamos imágenes. Guardamos el séptimo día. Guardamos la cena del Señor en 14 de Nisan. Algunos guardan varias de las fiestas de Israel e incluso asumen precisar más hacerlo en el 13 de Nisan, al menos por la parte de la Pascua. Algunas tienen costumbres, liturgias o prohibiciones más conservadoras o más modernas. Esto hay que comentarlo. Algunas tienen la característica de que no permiten algunos instrumentos, de que difunden o que propician que haya un tipo de alabanza pues más de un carácter ecumenista o carismático. Algunas incluso llegan a ser bastante más liberales, otras llegan a ser bastante más conservadoras, como les comento. También lo podemos ver incluso en que en algunas la mujer pasa al púlpito y en otras esto no es permitido. Así como también algunos han tomado por cultura o por un rasgo cultural al velo y otros lo hemos tomado por doctrina. Entre otras cosas también lo está el festejar cumpleaños, el festejar aniversarios y algunos tipos de costumbres que llegan a filtrarse a la Iglesia de Dios. El candelabro. Zacarías 4 dice lo siguiente: Entonces el ángel que habría estado conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Veo el candelabro de oro macizo, con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿Qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: El Señor dice a Zorobabel: No es por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor: Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Entonces le pregunté al ángel: ¿Qué son estos 2 olivos a cada lado del candelabro? 12 y las 2 ramas de olivo que vierten aceite dorado por los tubos de oro. ¿No lo sabes?, preguntó. No, mi señor, respondí.
Entonces él me dijo: representan a los ungidos que están en pie en la corte del Señor de toda la tierra. Amén. También vemos en otras bases bíblicas en el Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviando por su ángel a Juan su siervo, el cual ha sido testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia sea con vosotros y paz a los que y paz del que es, que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nos habla de un aspecto: 7 espíritus que están delante de su trono. Yo fui en el espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, que están en Asia, a Éfeso, y Esmirna, y Pérgamo, y Tiatira, y Sardis, y Filadelfia, y la Odisea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno o de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 20. También dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro. Dice esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Además, también podemos ver otra cita. Pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo pueda ser injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esto lo dice Romanos 11, capítulo 11, versículos 17 al 24. Amén. Es así como llegamos a la parte final de este video. Este es un contenido investigado y publicado por Estudios de la Iglesia de Dios en 2023. Busca los espacios en Facebook, YouTube y tumblr.com/estudiosID. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros hermanos de la Iglesia de Dios en formación ministerial, ya sea jóvenes, hombres y ancianos. Les invitamos a enriquecer estos contenidos con sus comentarios en los videos y los espacios en redes. Les recordamos que no estamos dirigidos a ninguna organización en particular, sino solo a la formación de la doctrina de la palabra de Dios en los miembros del ministerio. Paz a vos.